The fall destroyed the male-female love relationship. En la caída quedó destrozada la relación de amor entre el hombre y la mujer. Sin brought shame into the relationship. A causa del pecado hubo vergüenza en esa relación. And it brought a terrible warfare between the husband and the Y wife. produjo una guerra terrible entre el esposo y la esposa. And it's pretty ugly. Y realmente es que es muy triste lo que ocurre. But now the gospel changes everything. Pero el evangelio lo cambia todo. If any man is in Christ, he's a new creation. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Old things, they've passed away. Las cosas viejas pasaron. Behold, all things are new He aquí todas son hechas nuevas. if you're in Christ. Si estás en Cristo. In Christ, we have new power. En Cristo hay nuevas capacidades. In Christ, we have the Holy Spirit living En in us. Cristo está el Espíritu Santo quien mora dentro del And creyente. we have God's book to guide us. Y tenemos el libro de Dios para dirigirnos. God's rules. Los reglamentos, las normas de Dios. God's pattern for marriage. El patrón de Dios para el matrimonio. So what does God say in this new age of the Spirit? Entonces, ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué nos dice a través del Espíritu? Let's go to the chief passage, Ephesians chapter 5. Vamos al pasaje principal en cuanto a este tema, Efesios capítulo 5, And we'll read verse 22 to 28. versículos 22 al 28 de Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Here is the Christian vision for marriage. Esta es la visión cristiana del matrimonio. The world has no marriage manual like this. En el mundo no hay un manual de matrimonio como este. The world is completely confused about this subject. El mundo está completamente confundido en cuanto al tema del matrimonio. And I feel for young people. Y realmente es triste el mundo en el cual vive la juventud de hoy. Young men don't know what it is to be a man, and young women don't even know what it is to be a woman. Los jóvenes de hoy, el joven de hoy no entiende lo que es ser un hombre. Y la joven de hoy en día no entiende lo que es ser una mujer. Women are trying to please men, and men are using women. Las mujeres tratan de complacer, de agradar a los hombres, y los hombres están usando a las And mujeres. the human misery is beyond belief. Y realmente es incalculable la miseria humana que resulta de esta incomprensión. Now, these words, when they were first written in the ancient world, were utterly radical. Estas palabras, escritas en aquel entonces, representaban un concepto muy radical. In the ancient world, women didn't have rights. En el mundo antiguo, las mujeres no tenían derechos. Even if they technically had some rights, the man still dominated her. Aun si en un aspecto quizás legal tenía ciertos derechos, en términos prácticos, los hombres dominaban a la mujer. Now, the first thing Paul says is, wives, Lo primero que dice se dirige a las esposas: you submit to your husbands. sométanse a sus esposos. You are to submit to your husband like the church submits to Christ. Deben someterse a sus maridos, así como la iglesia se somete a Cristo. Many Christians are saying, oh, this is only cultural. Muchos creyentes de hoy en día dicen, no, la verdad esta es una enseñanza cultural. This doesn't apply today.
dicen, esto no tiene aplicación para el día de hoy. And this is called feminism or egalitarianism. Es lo que llaman feminismo o algo con la igualdad. And this is exploding all over the world among Christians. Y realmente hay mucha gente quien cree esto alrededor del mundo. Men and women are totally equal. There's no submission headship relationship. Dicen estas personas que los hombres y las mujeres son completamente iguales y que no hay tal cosa como sumisión de parte de la esposa al marido. They take all these verses and they say it's cultural. It doesn't apply today. Toman los pasajes que se refieren al tema de la relación entre hombre y mujer y dicen, esa fue una enseñanza cultural y es irrelevante para el mundo de hoy. But look at what Paul just said. Pero comprendamos qué es lo que dice Pablo. Submit as the church submits to Christ. I mean, that's not cultural. Sean sujetas como la iglesia se somete a Cristo, y ese no es un concepto cultural. So the role of the woman is to support and submit to her husband's leadership. La esposa debe apoyar el liderazgo de su esposo, debe someterse al liderazgo de su esposo. We men, we like that verse. A los hombres les encanta este versículo. Some men, that's their favorite verse in the Bible. Hay algunos hombres que si le pregunta cuál es su versículo favorito en toda la Biblia, y te dirían que es este. And I have actually seen men Y la verdad es que yo he visto a algunos hombres take the Bible like this tomar la Biblia en su mano de esta manera and preach at their wife. y señalarle a su esposa y decirle, You submit to me as the church submits to Christ. sométete a mí así como Cristo se somete a la iglesia. And they feel like big shots. Y se sienten muy importantes al You hacerlo. better do what I say because you're to submit to me. Haz lo que yo te digo porque tú tienes la obligación de someterte a mí. George Verwer from Operation Mobilization tells this story. George Verwer, quien dirige un ministerio llamado Operación Movilización, cuenta lo siguiente. They were just teenagers when they got married. Él y su esposa eran apenas jóvenes cuando se casaron. And he was a fairly new Christian. Y él llevaba poco tiempo de creyente. And he got married and he said to his wife, now look, the Bible says you are to submit to me. Y él le dijo a su nueva esposa, la Biblia te ordena a someterte a mí. They had a great marriage Y su matrimonio fue maravilloso for 2 weeks. durante 15 días. Then she read the rest of the verse. Pero ella entonces terminó de leer el versículo. Husbands, love your wife. Esposos, maridos, amen a sus mujeres. And that caused trouble Y allí empezó la dificultad. because he was not loving his wife. Él leyó el siguiente versículo y se dio cuenta lo mal que estaba porque no estaba amando a su This esposa. is actually amazing what he says here. Es maravilloso lo que dice aquí. He says the husband Dice que el esposo, el marido, is to love his wife debe amar a su esposa, as Christ loved the church así como Cristo amó a la iglesia and gave himself up for her, y se entregó a sí mismo por ella, that he might develop and sanctify her and present her holy. para desarrollarla, para ayudarla, para santificarla, para presentarla a sí mismo. How could we ever do that? ¿Cómo será posible lograr semejante tarea? It's actually impossible. La verdad es imposible. We cannot do that. Nosotros no somos capaces Not de in our own realizar esto. strength. No en nuestras propias fuerzas. That's why in chapter 5, verse 18, it talks about be filled with the Holy Spirit. Por eso en el capítulo 5, versículo 18, se refiere a la llenura del Espíritu Santo. We could only love our wives as Christ loved the church if the Holy Spirit has control of us. Un esposo solamente puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia si está lleno del Espíritu Santo, Only controlado por el Espíritu Santo. Only the Spirit-controlled husband can love as Christ loved the church. Solamente un esposo controlado por el Espíritu Santo puede amar como Cristo amó a la iglesia. But that's the standard for the Christian home. Pero ese es el estándar, ese es el patrón para el hogar cristiano. Now, I heard this story from some missionaries. Ahora un misionero me contó lo siguiente. These missionaries were visiting islands in the Pacific Ocean.
Los misioneros estaban de visita en las islas del Pacífico and they knew these churches. y ellos conocían cómo era la gente de esta And they iglesia. arrived at one island, and the elders said, "Now we want you to teach on women's submission and dress." Y en una isla donde ellos llegaron le dijeron, mire, el tema que usted tiene que tratar es la sujeción de la esposa y la forma en la cual deben vestirse las mujeres. The missionary said, "No, we're not going to teach Y on el that. misionero dijo, no vamos a tratar ese tema. We're going to teach on husbands love your wife." Vamos a hablar acerca de la importancia de que los esposos amen a sus esposas. Oh, the elders said, "We don't need that. Y el anciano dijo, no, eso acá no lo necesitamos. We want you to teach on women's submission." Lo que nosotros necesitamos es que enseñe a las esposas que tienen que someterse a And the sus missionary esposos. said, "No, we're not going to Y teach el on that. misionero dijo, no vamos a tratar ese You tema. need this teaching." El que tú necesitas es el otro, del amor de la And esposa. so for that whole week, they taught on what it is for a husband to love his wife as Christ loved the church. Y a lo largo de esa semana explicaron qué significa que un esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. At the end of the week, Y terminado ese tiempo de the conferencia, elders said, los ancianos le dijeron al "Now misionero, we know why you taught on this. ahora entendemos por qué era importante la enseñanza sobre este We tema. forgot what the scripture said to us. No habíamos tenido en cuenta lo que las escrituras nos dicen a nosotros los We were hombres. not Christ-like leaders. No estábamos liderando a la forma que Cristo quiere que lo hagamos. So, what is a Christian home like? Entonces, ¿cómo debe verse un hogar cristiano? It's totally, radically different than anything you've seen in Es the world. radicalmente diferente a lo que existe en el mundo. Here is the characteristic of the Christian home. Esta es la característica de un hogar cristiano. The husband initiating love. El esposo es el iniciador, es el que demuestra, toma la iniciativa para mostrar amor. Let me just repeat that because there may be some deaf men here. Quiero repetirlo porque a veces hay hombres sordos dentro de la congregación. Or maybe some of you just fell asleep for a moment. O quizás algunos hombres justo en este momento se durmieron. So I better repeat this. Entonces, quiero repetir lo que acabo de decir. What is the Christian home like? ¿Cómo debe ser el ambiente en un hogar cristiano? It's a place where the husband initiates the love. Es un hogar donde el esposo toma la iniciativa para demostrar amor. Now that's just the opposite of what we think. Ahora, eso es lo opuesto a lo que suele pensarse. We think it's the woman's job to initiate the love. Suele pensarse que es trabajo de la esposa, de la mujer, tomar la iniciativa en esto del amor. That's her job to do all the loving. Es que las mujeres son más amorosas, entonces les toca a ellas esto. Our job is to watch football El trabajo de un hombre es sentarse a mirar un partido de fútbol and read the newspaper y leer el periódico and be the boss. y ser el jefe. It's a lot of hard work to be the boss. Es que cuesta hartísimo ser jefe. You got to make sure everyone's doing their job. Es que uno tiene que asegurarse que todo el mundo está haciendo lo que le toca. So the woman, that's her job, do the loving. Entonces, más bien dejemos eso de amar a la mujer. But that's not what the text Pero says. no es lo que dice este texto bíblico. It says the man initiates love. Dice que el esposo es el que toma la iniciativa para demostrar amor. What kind of love is this? ¿Qué clase de amor es este que se llama al esposo a demostrar? It's the new commandment. Es el nuevo mandamiento. Jesus said, just before he died, Jesús love one dijo- another as I loved you. Justo antes de morir, Jesús dijo, ámense los unos a los otros, así como yo les he amado. This is the new commandment in the household. Este es el nuevo mandamiento para la familia de Dios. This is an application of John 13, 34, and 35. Esta es una aplicación de Juan 13, 34 y 35, Applied to the husband. aplicado al esposo. Now notice how the husband is to lead. Entonces, observen cómo debe ser el liderazgo que ejerce el esposo. The husband is the head of the home, El esposo es la cabeza del hogar, but it's not the world's kind of headship. pero no es cabeza como lo entiende el mundo. The world's headship is, I'm the boss. Como lo entiende el mundo, ser cabeza es, aquí mando yo, You serve me. tú me tienes que servir a mí. You get my supper. Ve y me traes la comida, You get my slippers. ve y me traes los zapatos. Oh, rub my back. Rub my back. Ah, por favor, me das un masaje en la espalda. That was good. Toca Bueno. volverlo a hacer.
And the man sees the woman as basically serving him only. Y en el mundo, el esposo ve a la mujer como un objeto, como quien existe para servirlo a él. Well, yes, the woman does serve the man. Y es cierto que se le llama a la esposa a servir a su esposo. But the man loves and serves her as Christ loved the church. Pero el esposo creyente ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y sirve también a ella. And he gives himself up for her. Y se entrega a sí mismo por ella. You see, male headship is Christ-like headship. Entonces, ser cabeza y que al hombre se le dé esa responsabilidad es gobernar, es dirigir, pero así como Cristo gobierna y dirige. Sometimes even people in the church don't get this. A veces hay muchos creyentes que no entienden este concepto. One time we had a terrible divorce in our church. Una vez hubo un caso muy triste de un divorcio en nuestra iglesia local. And the woman turned on the church. Y la esposa se puso brava con la iglesia. And there was a fight for the children. Y se pelearon en cuanto a la custodia de los chicos. So the woman told her lawyers that we believe the woman should submit to the husband and the husband's the boss. Y la esposa le dijo a su abogado que en la iglesia se enseñaba So, que la esposa tenía que someterse a su esposo y que el esposo era el jefe del hogar. so we had to go to court. Entonces nos llamaron a ir a la audiencia. And in the court, the lawyer tried to look at our church like a cult. Entonces querían hacer ver allí en la audiencia que nuestra iglesia era una secta, That we abuse and oppress women. que nosotros abusamos de mujeres, que estamos subyugándolas. In that way, he could get the children away from the husband. Y de esa forma ella poder ganarse la custodia de los chicos. So the lawyer said to me, he said, now you believe the man is the boss. Entonces el abogado me dijo a mí allí en esa audiencia, es que ustedes creen que el hombre es el jefe. So I said, no, I don't believe that. Y mi respuesta fue, no, yo no creo eso. Oh, no. He said, you believe that. Y el abogado insistió, ¿tú sí crees eso? I said, no, I don't believe that. Y yo respondí, no, la verdad es que no creo eso. He said, you believe the man could just boss the woman around. Él insistió, ¿tú crees que el esposo puede hacer lo que se le venga en gana? Él puede hacer lo que quiera con su esposa. I said, I don't believe that. Y yo le dije, yo no creo eso. So, yes, you do. Y él insistió una vez más, ¿sí crees eso? I'll tell you what I believe. Entonces yo dije, le voy a decir lo que creo. I believe the man is to love his wife and give himself for her. Yo creo que el esposo debe amar a su esposa, debe entregarse por completo por ella. And he is to see to her spiritual development and perfection in Christ. Y él debe ocuparse de su desarrollo espiritual. Él debe ocuparse de que ella llegue a ser como Cristo. And he said, well, let's don't talk about this anymore. Y él dijo, bueno, me parece que mejor no hablemos más de este tema. He didn't even know what to do with that. Él ni sabía qué hacer con esa información. You see, that's what many people think what we mean by a male headship. Ven, es que mucha gente tiene un concepto erróneo de lo que quiere decir ser cabeza. The man can just crush or oppress a woman. Piensan que eso quiere decir que un hombre puede hacer lo que se le venga en gana con una esposa, abusar de ella, obligarla. But that's not of Christ. Pero eso no es el espíritu de Cristo. Look at Colossians chapter 3, Colosenses capítulo 3. verse 18 and 19. Colosenses 3, 18 y 19. Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Husbands, love your wife. Maridos, amen a sus mujeres. And do not be harsh with them. No sean ásperos con ellas. Many of us men are harsh with our wives. Muchos hombres tratamos de forma áspera a nuestras esposas. We do not consider their feelings. No tomamos en cuenta cómo se sienten ellas, qué es importante para ellas. We show way too much anger Y actuamos hacia ellas con mucha ira. and insensitivity. Y somos insensibles a sus necesidades. And we think we can just bully our wife. Y creemos que tenemos el derecho de tratarlas de esa forma áspera. Let's turn to 1 Peter chapter 3. Vayamos a Primera de Pedro 3, primera carta de Pedro, capítulo 3. Verse 7. Y el versículo 7, primera carta de Pedro,
capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Now here's something very interesting. Esto es algo bastante interesante. If you treat your wife harshly, Si tratas a tu esposa de forma áspera and you're a bully husband, y eres un hombre quien hace lo que se le viene en gana con su esposa, or an insensitive husband, si eres insensible a las necesidades de tu esposa, your prayers are not even going to get to the ceiling. tus oraciones no pasarán del techo. Your prayers are hindered. Tus oraciones tendrán estorbo. God is not happy with you. Dios no se complace con tal comportamiento. You are not a Christ-like husband. Tal esposo no es un esposo que dirige a la manera de You're Cristo. more like the devil than Christ. Te pareces más al diablo que a Cristo. No, here's what we're to do. Esto es lo que debe hacer un esposo creyente. We live with our wife in an understanding way. Vive sabiamente con su esposa. That is a beautiful statement. Es una frase, es una expresión maravillosa. In other words, men, we are to have wisdom in living with a woman. Hombres, debemos ser sabios, debemos comprender a nuestras esposas. Women have very special needs. Las mujeres tienen necesidades muy particulares. And in some ways, it's hard to be a woman. En muchos sentidos es muy difícil ser mujer. There are very complex hormonal structure to a woman's body. Hay estructuras hormonales muy complejas dentro del cuerpo femenino. It affects her emotions quite differently. Y esa estructura afecta sus emociones de muchas formas. He even says here, showing honor to the woman as the weaker vessel. Dice aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. When a man considers his wife, Cuando un hombre comprende, entiende a su esposa, he understands her very special needs, sabe cuáles son sus necesidades particulares, her very special problems that she bears and the man doesn't, cuáles son sus dificultades que son muy diferentes a las de un hombre, that she is the weaker vessel, que es un vaso más frágil. that is true muscular Es cierto en un sentido muscular and in size and y stature. también en el aspecto biológico en cuanto a It's su altura y also- su tamaño. It's also true socially, Y también es cierto en un sentido social. and so he considers that. Entonces él toma en cuenta eso. And he does not take advantage of that. Y él no se aprovecha de ella. Instead, he honors her. Más bien la honra. What should be our relationship to our wife? ¿Cuál debe ser la relación de un esposo para con su esposa? Honor Honor, honra and an understanding mind and heart. y comprenderla, ser sensible a sus necesidades. I see way too many men that look like they don't even have a brain. Hay muchos hombres que parece que perdieron por allí el cerebro. They show no understanding for their wife. No comprenden, no son sensibles con sus And I'll esposas. tell you why. Y les diré por qué. And I know why. Y yo sé por qué. Men are selfish creatures. Los hombres somos egoístas. One of my dear friends has counseled thousands of couples over the last 40 years. Un gran amigo mío ha aconsejado a miles de parejas en los últimos 40 años. And one day he said this to me. Y un día me dijo lo siguiente: 80 to 90% of the problems I see with couples entre el 80 y el 90% de los problemas en pareja is male selfishness. son el resultado del egoísmo masculino. We are selfish creatures. Es que somos muy egoístas. And I'm talking about myself. Y me estoy refiriendo a mí mismo. And I'm talking about Mike. Y estoy hablando de Alex. And I'm talking about the rest of you men. Y estoy hablando de todos ustedes. I shock myself how selfish I am. Realmente no deja de sorprenderme cuán egoísta soy And how ununderstanding I am of my beloved wife. y cuán falto de comprensión soy en mi trato con mi esposa. And I have to rebuke myself many times. Y constantemente tengo que llamarme la atención cuando caigo en cuenta de esto. And I must consider her. Y debo tenerla en cuenta, considerarla. And if I don't, Y si no lo hago,
God is not going to listen to my prayers. Dios no va a poner cuidado a mis oraciones. He's going to say, don't you be a hypocrite. Él me va a decir, no seas hipócrita. Come in the church all happy, big Llegas a la deal. iglesia sonriente, contento, But in my home, I'm harsh with my wife. pero en casa eres áspero con tu esposa. And I do not love her as Christ loved the church. No la amas como Cristo amó a la iglesia. And I do not honor her. No tienes consideración por sus And I do necesidades. not understand her different needs. No comprendes sus necesidades You particulares. know what God says? ¿Y sabes lo que Dios dice You're- a tal persona? You're a big fat hypocrite. Más bien eres un enorme hipócrita. You may have people think you're a great guy, Quizás la gente piense que eres un tipo maravilloso, but I'm going to resist your prayers. pero yo voy a rehusar a poner cuidado a tus oraciones. I don't want God to resist my prayers Yo no quiero que Dios rehúse atender mis oraciones, because I need God to answer my prayers. porque yo necesito que Dios conteste mis oraciones. God is concerned about the reality of my home. Pero Dios se interesa por lo que ocurre al interior de mi hogar. Marriage is oneness El matrimonio es unidad, es compañerismo estrecho. with a beautiful complementary relationship. Y hombres y mujeres se complementan el uno al otro. Listen to it. Pongamos cuidado a esto. The husband as the head and leader initiating Christ's self-sacrificing love to the wife. El esposo tomando la iniciativa para mostrar el amor a su esposa. El esposo dirigiendo, mostrando amor para con su esposa, como el amor que Cristo demostró hacia la iglesia al entregarse a sí mismo por ella. With me wanting to build my wife up. El esposo queriendo ayudar a su esposa, colaborando en su desarrollo, Concerned about her sanctification, interesado, preocupado por su proceso de santificación, her education in the Word of God, su formación, su estudio de la palabra de Dios, the development of her spiritual gifts, el desarrollo de sus dones espirituales, her prayer life, su vida de oración, her sanctification. su santificación. As a Christ-like head, that's my concern for my wife. Y quien ejerce el liderazgo, quien es cabeza como Cristo es cabeza, ama de esa forma a su And esposa I'm taking the initiative. y toma la iniciativa. She doesn't have to beat me on the head to do it. Ella no tiene que insistirme o rogarme que yo lo haga. No, in obedience to the Word of God, I'm doing this. Más bien yo lo hago por obediencia a la palabra de Dios. And then I'm understanding her special time in life now. Y estoy comprendiendo cuál es la etapa por la cual atraviesa en la vida. And understand that she is the weaker vessel. Y entiendo que es vaso más frágil. And I honor her. Y yo la honro, la cuido, estoy pendiente de ella. There's no question about this. Y así debe ser. God's made it very clear. Dios ha sido muy claro al By respecto. the power of the Holy Spirit, I only do this. Y solamente puedo hacerlo en el poder del Espíritu Santo. All right, what about the wife? Bueno, ¿y cómo es la esposa? She submits to that leadership. Ella se somete al liderazgo de su esposo. And she flourishes in that leadership. Y ese es un ambiente que ella disfruta. And she enjoys that leadership. Y entonces ella gustosamente se somete al liderazgo And de su she esposo. grows. Y ella tiene un desarrollo She uses en her ese spiritual ambiente. gifts. Y emplea, desarrolla sus dones She espirituales. grows in the knowledge of the Word of Y ella God. está exhibiendo un crecimiento en las cosas de Dios. Now, is there any problem submitting to that? Ahora, ¿será muy difícil someterse en ese ambiente? And all the women say, Y todas las mujeres dicen, oh, that wasn't a strong amen. Give me a good a amen. ver, con más ganas. Good. That's God's plan. Ese es el plan de Dios. But most of the time, we men ruin that. Pero la mayoría de las veces los hombres echamos a perder eso. And we ruin it because men at heart are selfish creatures. Y la razón por la cual dañamos la relación We're all caught up with ourselves. es porque somos muy egoístas, pensamos solamente en nosotros. So I have good advice for you men. Entonces, buenos consejos para los hombres. Repent. Arrepiéntanse, Get back to the Word of God.
vuelvan a estudiar lo que dice la Biblia al respecto. Ask the Holy Spirit to help you do this. Pídanle a Dios que a través de su Espíritu Santo les ayude. Maybe have a men's group where you learn how to love your wife. Quizás tengan un grupo de estudio de varones donde el tema es cómo pueden los esposos amar a sus And esposas how to honor her. y cómo honrarles, cómo cuidarlas, estar All right. pendientes de ellas. Now, listen to this. A ver, pongan cuidado a esto. This is what the Christian home is to be like. Así debe ser un hogar cristiano. This is what the Christian church is to be like. Así debe ser una iglesia cristiana. So as you también. ladies come through that back door Entonces, llegan las mujeres a la reunión de la iglesia and you walk in here, y entran a este salón. here is what you should feel. Esto es lo que ustedes deben sentir, Honored que son honradas, and loved que se les ama and cared for. y que se está pendiente de sus That necesidades, you grow and mature que se quiere que ustedes crezcan, que maduren and that you're cared for. y que realmente hay un interés genuino por ustedes. And if you're a widow, 1 Timothy 5 says you are to be cared for. Y si eres una viuda, según 1 Timoteo 5, la iglesia debe estar pendiente de tus necesidades. Okay, what about the men? ¿Y qué tal lo de los hombres? They walk through that back door. Ellos entran aquí a este salón. What should they feel when they come in here? ¿Qué deben sentir ellos al llegar? Honored Que se sientan honrados, and respected respetados and supported y que son apoyados and encouraged. y que se les anima. I don't know if you realize today we do a lot of putting down men today. Si se dan cuenta que hoy se rebaja mucho al hombre. On many TV shows, men are portrayed as morons. En los programas de televisión se muestra a los hombres como unos verdaderos brutos And they're laughed at, y se burlan de ellos. but not in God's house. Pero no debe ser así en la casa de Dios. We respect men, Aquí se debe respetar a los and we hombres. encourage them in their leadership. Aquí se debe animarles a ejercer un liderazgo bíblico. And Titus 2 says the women are to learn to love their husbands. Y según Tito 2:2, las esposas deben aprender a amar a sus esposos. You know why the Bible says women are to learn to love their husbands? ¿Saben por qué dice en la Biblia que las esposas deben aprender a amar a sus esposos? Because it's not easy. Porque no es fácil. We men are not easy to love at Es que times no es fácil amar a un hombre. because we're so insensitive Porque somos tan insensibles. and unloving. Y nosotros no mostramos el So amor que wives have debemos to learn how to mostrar. love us men. Entonces las esposas tienen que aprender a amar a sus esposos. So, in the house of God, Entonces, en la casa de Dios, and we are the household of God, y realmente la iglesia es eso, la casa de women are Dios, to be loved and understood and honored. a las esposas se les debe amar, comprender y honrar. And men are to be respected and encouraged in their leadership. Y a los esposos se les debe respetar y se les debe animar a ejercer un liderazgo sano. Now, men, just listen to me for a moment. A ver, una palabra para los hombres. Now, if you ladies would like to take a little nap right now, Háganme el favor, las mujeres, como or que maybe you want a cup of tea or coffee, pueden ir a tomar un tinto. O no pongan cuidado a lo que voy a decir ahora a los hombres. that's okay. I want to talk to the men right now. Voy a dirigirme específicamente ahora a los hombres. And the women say, I'm not leaving here right now. Y las mujeres dicen, por nada en el mundo me voy a ir de acá. I want to hear what he says to my husband. Yo quiero poner cuidado a lo que él le va a decir a mi esposo. Now, women, please listen to me. Ahora, pónganme cuidado, mujeres. Do not go like that to your husband. No le den un codazo a sus esposos. And do not break your husband's rib. Y por favor, no le partan la costilla. And don't fall down on your knees and start praying. Y no vayas a ponerte de rodillas para orar en este momento. Okay, I'm just talking to the men now. Pero voy a dirigirme a los varones en este Women go momento. like this. Entonces las esposas pueden taparse Okay, men, los oídos. God made you a head. Varones, Dios te llamó a ser cabeza. Headship is a part of maleship. Ser cabeza viene con la masculinidad. God gave you a bigger body. Dios te dio un cuerpo más grande, He gave you a deeper voice. te dio una voz más gruesa, He gave you a physical power. te dio capacidades físicas, You have fuerza. you have a different kind of emotional makeup. Tienes, tu constitución emocional es diferente. You are not so sensitive. No eres tan sensible And you like to work. y te encanta trabajar And you like your sports and your y activities. te gusta participar en deportes y en otras actividades. And you could be very fulfilled just in your work. Y tú te sientes realizado con que te vaya bien en el trabajo. And so, men, it's very easy for us
not to take our proper place in the house of God. Es muy fácil para un hombre no desempeñarse como debe hacerlo dentro de la casa de Dios. Not only are you to lead as a head your wife and children, No solamente debes dirigir, no solamente eres cabeza de tu esposa y de tus hijos, you are to take male initiative right here in the church too. también debes tomar la iniciativa, también debe haber un liderazgo masculino dentro de la iglesia local. Your headship needs to be seen in the larger community. Esto de ser cabeza se tiene que hacer ver también dentro del contexto de la iglesia local. You are to take your leadership position in this church. Tú debes ejercer un liderazgo dentro de tu iglesia local. But what do we normally do? Pero ¿qué es lo que suele suceder? We push the work off on the women. Los hombres dicen a las mujeres, hagan ustedes el trabajo. You women, you run that kitchen. Mujeres, ustedes tienen a su cargo la cocina. You women, you take care of the children and teach children. Mujeres, háganse cargo del ministerio de los niños. You women clean up the place and mop the Mujeres, floor. You're done. hagan el aseo del local. I'm going to stand in the back and watch. Yo más bien me voy a parar allí al fondo del salón y voy a observar cómo ustedes lo hacen. You women, you get the children to the church on time. Esposa, es trabajo tuyo que los chicos lleguen en hora a la reunión de la iglesia. You women, you do the praying with the children. Esposa, es trabajo tuyo orar con los chicos. You teach the children. Esposa, enséñale tú a los chicos. There's many good football games on. Es que justo tengo que mirar un partido de fútbol muy importante. Do you know in the world, many men just go out to bars and they just do what they want. They leave the wife to do everything. En el mundo, los hombres suelen irse a un bar, a una cantina, a una taberna y dejan sola en casa a su esposa. In many, many places of the world, men work women to death. En muchas partes del mundo, los esposos hacen que sus esposas trabajen demasiado. There are countries in the world where the men will sit around a tree and the women will be carrying the water, they'll be taking care of the children, they'll be cooking the meals, they're just doing everything, working themselves to death. En algunos países del mundo, los hombres se la pasan sentados debajo de la sombra de un árbol, mientras las esposas cargan el agua, cocinan, cuidan a los niños, hacen todos los quehaceres. That's perversion. Esa es una perversión. It's perversion of what God made the man and the woman to be. Es la perversión del papel, es una perversión del papel que Dios dio al hombre y a la mujer. Now the same thing happens in the church. Ocurre lo mismo dentro de la iglesia. The women are the first to do the work, Las esposas, las mujeres están más dispuestas a hacer el trabajo. and we have very few men taking leadership. Y hay muy pocos hombres que están dispuestos a ejercer un liderazgo sano. So God made you a head, Pero si eres varón, Dios te ha hecho cabeza. part of your maleness. Es parte de la masculinidad. You are to take headship in your home. Tú debes ser cabeza en el hogar. You're not to be a passive male, No debes ser un hombre pasivo. and you're not to be a passive church member. Tampoco debes ser un miembro de iglesia pasivo. You are to take your place in the house of God. Tú debes trabajar duro dentro del contexto de la iglesia You are to local. take responsibility. Tú debes ser un hombre quien cumple sus You are to responsabilidades. welcome responsibility. A ti te debe agradar que te den You are to responsabilidad. say, what am I to do here Tú debes preguntar, ¿para qué soy bueno? so we have a healthy church? Para que haya una iglesia sana. Maybe some of you need to teach children. Quizás algunos varones deben dedicarse a enseñar a niños. Maybe some of you need to mop the floor. Quizás algunos varones deben dedicarse a hacer el aseo del local de la iglesia. Whatever it is, Sea lo que sea, every male in this church cada varón de cada iglesia local is to be a head and a leader and take responsibility in the large community. debe ser cabeza, debe ser líder, debe tomar responsabilidad en el contexto de su congregación local. This is God's plan. Ese es el plan de Dios. Now, let's talk about the work of the Lord. Hablemos acerca de la obra del Señor. So often in the work of the Lord, it sort of divides us. Muchas veces el trabajo de la iglesia crea división entre hermanos. But marriage is oneness. Marriage is oneness. Pero el matrimonio es unidad. That's also in Ephesians 5:31. También encuentran eso en Efesios 5:31. It's the only unique relationship like it on the earth. No hay otra relación
como la relación del matrimonio sobre la So tierra. it's a wonderful thing when the husband and wife can serve Christ together. Es maravilloso cuando un esposo y una esposa pueden servir ambos, pueden servir juntos al Señor, As a team. como un equipo. So why do always the women have to teach the children? Entonces, ¿por qué siempre le toca a las mujeres enseñar a los niños? Why does the husband and wife do it? ¿Por qué no lo hacen en equipo, un esposo con una esposa? As a wonderful team. Es un equipo maravilloso. Floor needs to be cleaned. Si hace falta hacer aseo, Husband and wife can take that on as a ministry. esposo y esposa pueden hacerlo juntos, un ministerio de ambos. Now we have a wonderful example of this in the New Testament. Tenemos un gran ejemplo de esto en el Nuevo Oh, it's a Testamento. wonderful couple. Una pareja I maravillosa. would have liked to have met them. Me hubiera gustado conocerlos, Aquila and Priscilla. Aquila y Priscila. Let's look at them. Veamos lo que dice la Biblia acerca de Romans ellos. 16:3. Romanos capítulo 16, versículo 3. Romanos 16, 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. They're Paul's fellow workers. Eran colaboradores de Pablo. They were a husband and wife team. Eran un equipo, un esposo con una esposa. And what a team they were. Y un gran equipo eran. They risked their life together for Paul. Expusieron su vida, versículo 4, por Pablo. And then all the churches of the Gentiles give thanks for this couple. Todas las iglesias de los gentiles estaban agradecidas por esta pareja. What an example they are. Qué pareja ejemplar, Serving Christ together. sirviendo juntos al Señor. And everyone said, we give thanks for them. Y todo el mundo decía, estamos muy agradecidos por ellos. What an example they are. Eran una pareja ejemplar. Now look at Acts chapter 18. Hechos 18. Now, ladies, you can listen now again. Bueno, damas, ya pueden poner cuidado a lo que voy a decir. Come on back. Vuelvan, por favor. I hope you had a nice rest. Espero que el descanso haya sido provechoso para ustedes. Acts 18:26. Hechos 18, 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Now, there was this powerful man named Apollos. Había un hombre con muchas cualidades, con muchos dones, llamado Apolo. Powerful in Scripture. Tenía mucho conocimiento este hombre Apolos de la Escritura, But he didn't know the full gospel message. pero no tenía una comprensión completa del mensaje del Evangelio. So when this Priscilla and Aquila heard him, Entonces, cuando Priscila y Aquila lo escucharon, and they had already worked with the Apostle Paul, y ya habían pasado mucho tiempo con el apóstol so Pablo, they know the full Pauline gospel, comprendían muy bien el Evangelio paulino, they invited him over for dinner. lo invitaron a comer en su casa. And at dinner they said, now Apollos, Y estando allí en este tiempo de cena, le dijeron, mira, Apolos, we need to explain to you the full Pauline gospel message that came directly from Christ. queremos explicarte cómo es el Evangelio paulino, el que el apóstol Pablo recibió de Cristo. It looks like they did this as a couple. Parece que lo hicieron los dos, que lo hicieron como pareja. So it's a wonderful thing to serve Christ together. Es maravilloso servir a Dios en pareja. Now that's not always possible. No siempre es posible hacer esto. And sometimes during certain seasons of life with the little children, it's not going to be easy to serve together. Y durante ciertas etapas de la vida, por ejemplo, cuando hay niños pequeños en el hogar, no va a ser fácil que ambos sirvan juntos al Señor. But even during that season of life, you are a team. Pero siguen siendo equipo aún en esa etapa de la vida. Here's how it works. Funciona de la siguiente manera. The husband is the head of the home. El esposo es la cabeza del hogar. He has been built for the leadership Dios le ha dado la responsabilidad de of the woman dirigir, and the children. dirigir a su esposa y también a los hijos. And God gives the man a helpmate
y Dios ha provisto de una ayuda para el esposo. And the helpmate encourages her husband's leadership. Y su ayuda idónea lo anima a ejercer el liderazgo. And a very important part of that relationship is she respects him as a leader. Y un aspecto muy importante de esa relación es que ella lo respeta como líder. Ladies, you may not know this, men need respect. Mujeres, quizás ustedes no entiendan esto, pero deben entender. They may act real strong, but inside they're often like little boys. Su marido necesita sentirse respetado. Quizás él aparente ser muy fuerte, They need pero por dentro tiene una necesidad profunda de ser respetado. They need to be encouragers La esposa necesita animar a su and esposo. respect his leadership. La esposa necesita respetar el liderazgo de su I like to esposo. use this term. A mí me gusta expresarlo de la siguiente manera. Women are influencers. Las mujeres ejercen una influencia muy importante. And most women do not realize the power of their influence. Y muchas mujeres no se dan cuenta de cuán importante es su capacidad para influenciar. They have a lot more influence than they realize. Su capacidad de influenciar, de afectar a otros es más grande de lo que se dan cuenta. Through their prayers, A través de sus oraciones, through their example, a través de su ejemplo, through their hard work. a través de su trabajo esforzado. Women are a powerful force in a church. Las mujeres tienen mucha influencia, tienen mucho que ver con el avance del trabajo en una iglesia local. So you sort of push your husband along in his Entonces, leadership. ustedes van animando a sus esposos en esto de que ellos ejerzan el liderazgo. In a real sense, your wife, men, should be your very best critic. Varones, en un sentido, quienes más les ayudan a crecer, quienes más le dan críticas constructivas, deben ser sus esposas. My wife has been a major tool in God's hands to my sanctification. Mi esposa ha sido una herramienta muy importante en las manos de Dios en el proceso de mi santificación. She's my best critic. Ella es la que me da observaciones más acertadas en cuanto a mi desempeño. A critic in the positive sense, not the negative sense. Ella me ayuda, ella me da críticas constructivas, positivas. Sometimes she'll say something like this to me. A veces me dice algo así. Oh, you didn't call sister so-and-so. She's going through a big operation. ¿Sabes qué? Se te pasó llamar a la hermana tal y tal y a ella le van a hacer una cirugía muy importante. She'll say, you were talking too harshly. Me dirá a veces, hablaste de una forma demasiado dura con esa persona. And she'll say, in your preaching, you're not clear in your outline. Me dice a veces, al predicar, tu bosquejo es muy difícil de comprender. She used to say this to me, your preaching is not pastoral enough. Decía a veces, es que a tu predicación le falta más calor, tienes que ser más pastoral en tu predicación. In 100 ways, my wife has influenced me. Mi esposa me ha influenciado en cientos de formas. So you should write her a letter and thank her for all the influence on me. Creo que ustedes deberían enviarle una carta y darle gracias por la forma que ella ha influido en mí. See, you see me now 41 years after my wife has had at me. Ustedes me ven ahora después de 41 años de que mi esposa ha estado trabajando en mi mejoramiento. And I am very thankful for that. Y yo estoy muy agradecido I am por a ello. different man today because of my wife's influence. Yo soy un hombre diferente, soy un hombre mejor gracias a la influencia de mi esposa. And her encouragement of me. Ella me ha animado muchísimo. But let me tell you something very important you women do. Algo muy importante que hacen las mujeres que quiero compartir con And you ustedes. may not even know this, so I want to tell you what you're Quizás ni se den cuenta de lo importante que es esto. doing. Your home. Su hogar. Your home is the place of comfort for a man. Su hogar es el lugar de tranquilidad, de consuelo para su esposo. Did you know that? ¿Sabían eso? You see, as a woman, you care for the home. Como mujer, ustedes han sido hechas para cuidar de forma particular de su hogar. And you create
an environment. Y ustedes crean un ambiente, It's an environment of love. un ambiente de amor, It's an environment of comfort. un ambiente de comodidad. It's a safe place. Es un lugar seguro. You know, you can go on the very, very best vacation. Saben, ustedes pueden irse al sitio más lindo de vacaciones. You could fly off to Aruba. Pueden irse a la isla de Aruba. Maybe you want to go to Hawaii. Quizás ir hasta Hawái. And you go to the nicest hotel Y allí te quedas en el hotel más lujoso. in about a week, Después de unos 8 días, if you can afford a week. si es que todavía te queda plata, But let's just pretend. pero digamos que sí tienes suficiente plata para estar Let's allá just 8 días. pretend 2 weeks. Digamos 15 días. I'm going to tell you what's going to happen. Te voy a decir lo que va a pasar, You're lo going que va a ocurrir. to say, I want to go home. Vas a decir, tengo ganas de volver a casa. I like home. Es que extraño mi casa. It's comfortable. Allí me siento cómodo. It's my safest place. Es el lugar donde me siento seguro. Now, women, that's what you create. Y mujeres, ustedes son responsables por crear ese ambiente. The home is so important. El hogar es tan importante. So, men, listen to me a little bit. Entonces pongan cuidado, hombres, a esto. Maybe your wife needs to spend a little more money Quizás tu esposa necesita gastar más dinero to make that home right. para que ese hogar se vea como debe verse. And the women are saying, Y las esposas dicen, Amen. You need a little money necesitan más dinero so you can make that home comfortable, a fin de que ese hogar sea más cómodo, so you can make that right atmosphere a fin de crear ese ambiente propicio, a place of rest. un sitio cómodo de descanso. It's home. Es un hogar. Now, I got to tell you about my son-in-law, Ahora quiero contarles de mi yerno, my oldest daughter. casado con mi hija mayor. She meets this lovely man in church, and he's a real man's man. Ella conoció a este hombre en la iglesia, él es muy varonil. He likes going out hunting and killing animals. Le encanta ir de caza con Z, ¿no? A ir a cazar, sí, sí. Bring home the meat. Y él trae de lo que él encuentra allí en su tiempo de caza a casa para comer. Recently, he went to a buffalo farm to kill a buffalo for the meat. Y recientemente fue a un sitio donde uno puede cazar búfalo. So I asked him, how do you kill this big giant buffalo? Y yo le dije, ¿cómo hiciste para matar un búfalo? Well, he says you drive out in the car to where the buffalo are, Dice, bueno, uno va en la camioneta hasta donde están los and you búfalos get this big giant gun, y uno saca la escopeta and you go boom. y ¡boom! Hace uno. I said, that's not hunting. Y yo le dije, eso no es la verdadera caza. I said, if you were a real man, Yo le dije, si fueras un hombre verdadero, you would put a knife in between your teeth, llevarías entre los dientes un and cuchillo you jump on that buffalo, y te saltarías encima del and you búfalo fight that buffalo. y pelearías con él. Then I'd respect you. Entonces sí te respetaría. But he thinks he's a man's man. Pero él cree que es muy varonil. Now this is really true. Ahora, créanme lo que les voy a decir. When he was single, Cuando él era soltero, he liked to go into the mountains a él le encantaba ir a las montañas and make snow caves. y Snow allí, caves. A snow house. Where you allí hacían una casita de nieve. and then they get their big sleeping bags and they go into the snow Entonces cave. con su bolsa de dormir se metían allí adentro And then in the morning they go out hunting. y por la mañana salían a cazar. So when he married my wife, My daughter. oh my daughter, Entonces cuando él se casó con mi hija, when he married my daughter, cuando él se casó con mi hija, he better not marry my wife. no sabe lo que le va a pasar si se casa con mi esposa. When he married my daughter, Cuando se casó con mi hija, on the honeymoon, estando ellos en su luna de miel, he wanted to take her camping in the mountains. él quería llevarla a acampar en las montañas. I said, what are you going to build a snow cave for her? Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Una casita de nieve para ella? They've been married now 13 years, Llevan 13 años de matrimonio and she has domesticated him. y ella ha colaborado en el proceso de domesticar a este hombre. He likes coming home to a lovely dinner.
Él disfruta llegar a casa a una rica comida. And he likes a nice bed with sheets and pillows and it's warm. Y le gusta que en su cama haya sábanas muy bonitas y cobijas bien arregladita su cama. She's domesticated him. Ella lo ha domesticado. She has brought culture to his life. Le ha ayudado a adquirir algo de cultura. So I ask him now, do you want to go up in the snow caves or you want to sleep in your lovely bed? Entonces le pregunto ahora, ¿prefieres quedarte en tu casita de nieve, de hielo en las montañas o estar en tu casa? He said, I've been ruined. Y dice, me han dañado. I love to go to my home. Ahora lo que más me gusta es estar en mi casa. So she made a home. Entonces ella creó un ambiente familiar And we get to like it. y a él le fue gustando. If you don't think we like it, if you don't think we love our homes, Si ustedes piensan que a su esposo no le gusta su hogar, I have had some dear friends who have lost their wife. yo he tenido algunos amigos que han enviudado And they're like little lost puppy dogs. y son como unos perritos desconsolados. You see, the Lord created a home Es que Dios los hizo para disfrutar de un through ambiente de the hogar woman. e hizo a la esposa para crear ese And ambiente. she makes lovely meals. Y ella prepara ricas comidas. And when we eat together. Y cuando el esposo y la esposa disfrutan juntos de una comida, We don't eat alone. no les gusta comer juntos a los So esposos. ladies, Entonces, damas, as the other half of the team, como parte del equipo, you are an influencer. ustedes ejercen una influencia You have importante. much more power than you realize. Ustedes tienen más poder de lo que ustedes saben. And you bring that into the church too. Y realmente esa es su capacidad de influenciar dentro de una iglesia local. You know, we've had a very successful conference this week. Hemos tenido un buen tiempo de conferencia los últimos días. And the sisters had these lovely, lovely meals for us. Y en realidad el ambiente que ha habido es gracias a las damas. So that's what you do. Eso es lo que hacen ustedes. You create that environment both in your home and in the church. Propician un ambiente cómodo, agradable en sus hogares y también dentro de la So iglesia. you have a very big influence. Ejercen una influencia importantísima. You're an encourager. Ustedes animan And women are often great prayer warriors. y muchas veces las mujeres son muy efectivas en esto de la Look in oración. the Old Testament. Observen lo que vemos en el Antiguo Testamento. Hannah's prayer turned the nation of Israel around. La oración de Ana cambió a toda la nación de Israel. Look at Mary's wonderful prayer and Elizabeth's prayer in the New Testament. Consideren las oraciones de Elizabeth y de María en el Nuevo Testamento. Women are often great evangelists. Las mujeres muchas veces tienen gran capacidad para servir como evangelistas. So God wants us to honor one another. Dios quiere que nos honremos, que reconozcamos los esfuerzos los unos de los He otros. wants us to work together as man and woman in the oneness. Él quiere que trabajemos en armonía, en unidad, esposos con And esposas. as a local church, Y también dentro del contexto de la iglesia men local. and women are to work together in honor. Hombres y mujeres deben trabajar juntos, deben apreciar los esfuerzos los unos de los And love one otros. another. Y deben amarse los unos a los otros. This is God's plan. Este es el plan de Dios. Now, let me close with a couple ideas. Quiero compartir con ustedes algunas ideas. Very often, we project a negativism in the church. Muchas veces se crea un concepto negativo dentro de la iglesia. So when we talk about men and women's roles, Entonces, cuando se habla de los papeles de los hombres y de las mujeres, we say, women can't do this, women can't do this, women can't do this. dicen, a las mujeres les está prohibido hacer esto. La mujer no puede hacer esto. And we have too heavy of an emphasis on submission. Y hay un énfasis desmedido sobre la sumisión. How about if we approach it more positively? ¿Qué tal si tenemos un enfoque más positivo hacia el tema? Not all no, no, no. No es todo no y no y no. When women come in this church, Cuando llegan las damas a su iglesia we local, want them to grow. queremos que ellas crezcan. We want them to use their spiritual gift. Queremos que desarrollen, que usen sus dones espirituales. We are concerned about their sanctification. Nos interesamos
que ellas avancen en su proceso de santificación. and the proper honor to a woman. Queremos que se le dé el honor, la honra que se le debe dar a una And mujer. we respect their wisdom. Nosotros respetamos la sabiduría de las mujeres. Women often have great wisdom and insight different than a man. Las mujeres tienen ideas fabulosas, ven las cosas de forma diferente a la forma que lo ven los And we varones. need to listen to that wisdom and perspective. Y necesitamos poner cuidado a su sabiduría, a su perspectiva. Women have a little bit different eyes. Las mujeres ven las cosas de forma diferente And they have a very high sensitivity to y things. son muy sensibles, perciben cosas que no perciben los hombres. So we're all working together. Todos debemos trabajar juntos, en armonía. And we want to see this is a positive place for men and women. Y debemos comunicar que este es un lugar positivo para hombres y para mujeres. Now that's very important in our witness to the community. Ese es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. If the outside world looks in here and all they hear is no, 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 Si el mundo al observarnos lo único que escucha es no y no y no, why would they want to come here? entonces, ¿por qué van a querer venir a congregarse con nosotros? This is a frightening place for women. Es un sitio no muy seguro para las This mujeres. is an oppressive place for women. Van a pensar, allí se oprime a las mujeres. We need to emphasize the positive. Debemos enfatizar el lado positivo. And I've given you that tonight. Y eso es lo que he querido comunicarles a It ustedes. is true, women cannot be elders. Es cierto, las mujeres no pueden servir como ancianas. They are not to lead the church. No deben dirigir a la They iglesia. are not to be the teachers. No deben ser los maestros But de they la have congregación. many gifts and responsibilities. Pero tienen muchas capacidades, muchos dones, muchas responsabilidades. In the book back there, equal yet different. En un libro que se está vendiendo allí atrás, que I se list- llama Iguales pero Diferentes. I won't do it now. I list all the things in the New Testament women are doing. No lo voy a hacer ahora, pero allí hay un listado de todas las cosas que uno ve en el Nuevo Testamento que pueden hacer las mujeres. So we need to emphasize the positive Debemos enfatizar el aspecto positivo and put Bible teaching on the subject in balance. y equilibrar la enseñanza bíblica sobre el tema de las diferencias de los géneros. So when the world comes in here, Entonces, cuando llega una persona que nos está they see visitando, happy women, una persona inconversa, debe ver que las mujeres están contentas, satisfied women, deben ver que están satisfechas, joyous women, que están llenas de gozo, men respecting them, que los hombres respetan a sus honoring mujeres, them, que les dan honra, caring for que them, cuidan de ellas, and loving them as Christ loved the church. que las aman como Cristo amó a la That's iglesia. what the world should see here. Eso es lo que debe ver el mundo cuando nos observa. Now another point. Quiero decirles algo más. One of the most powerful witnesses we have in the gospel is our marriage. Uno de los testimonios más poderosos que tiene un creyente es su propio matrimonio. The world's falling apart maritally. En el mundo se están acabando los matrimonios And the pain, the emotional pain out there is horrific. y el dolor emocional en el mundo es tremendo. So what a powerful witness to the world when we have good Christian homes. Es un testimonio poderoso, efectivo al mundo cuando hay hogares sanos. Often my relatives and neighbors will say, how is it you're married 41 years? Muchas veces mis parientes y mis vecinos dicen, ¿cómo fue que han durado 41 años de matrimonio? Perfect time to witness. Es una oportunidad perfecta para hablarles de I would Cristo. say this to a person. Yo les digo lo siguiente. I probably would have destroyed my marriage in the first year. Yo probablemente en el primer año hubiera destruido mi matrimonio, But for the grace of God and the power of the Holy Spirit, a no ser que hubiera sido por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. I have been able to love my wife as Christ loved the church. Es gracias a ello que yo he podido amar a mi esposa como Cristo amó a la And my iglesia. wife has been able to submit and put up with me. Y es gracias a ello que mi esposa me ha podido aguantar y se ha sometido a mi liderazgo. And very slowly influence me and help me and encourage me in my leadership. Y poco a poco ella me ha influenciado, me ha ayudado, me ha animado
en el liderazgo que yo debo ejercer. That is evidence of the power of the gospel. Eso da evidencia del poder transformador del Evangelio. So it's important that our marriages are good. Es importante que tengamos matrimonios sanos, buenos matrimonios. Now, I know there are a lot of problems in Christian churches, in families. I know that. Yo sé que hay muchos problemas familiares que se presentan en nuestras iglesias. Hay familias con muchas dificultades. We have plenty of problems in our church. En la iglesia de la cual formo parte yo tenemos bastantes problemas. But we're there as a church to support the local family and to help families. Pero como iglesia queremos apoyar a las familias, queremos ayudarles a lidiar con sus That's dificultades. one of the jobs of the local church, Es una de las tareas de una iglesia local, to support the local family, apoyar a sus familias, to provide counsel for a family, proveer consejería familiar, help for a family, ayudar a las familias, teaching, ayudarles a las familias, enseñarles. sometimes discipline. A veces uno tiene que aplicar disciplina. So the local church helps the individual households. Entonces, la iglesia local está ayudando a las familias de la iglesia. So that's what we're doing right this minute. Y es lo que estamos haciendo en esta tarde. We're teaching you God's principle of the Christian household. Estamos considerando principios bíblicos para el hogar cristiano. Now, maybe your marriage has not worked out. Quizás tú estás en un matrimonio que no ha funcionado muy bien. Maybe your home has been shattered. Quizás formas parte de una familia que ha quedado destrozada. And ladies, maybe you're living with a very brutal man. Mujeres, quizás les toca vivir con un hombre que se porta de forma muy He áspera may con not be a ustedes. believer. Quizás viven con un hombre inconverso. Maybe husbands, you are living with a very, very difficult woman. Esposos, quizás a ustedes les ha tocado vivir con una esposa muy difícil. Now, I want you not to leave here totally discouraged. No quiero que te vayas de aquí desanimado. There is always forgiveness from God. Dios está dispuesto a perdonarnos. He is gracious to us in our failures. Aun cuando hemos fallado, está disponible la gracia de Dios. Lives may be shattered, but God can redeem them. Aún vidas destrozadas pueden ser redimidas por el poder de And you Dios. may have a very difficult marriage. Y quizás el matrimonio tuyo es muy difícil, But if you will follow God's plan pero si sigues el plan de Dios, in obedience, si le obedeces a Él, you will bring special glory to God. vas a glorificar a Dios en medio de tu situación. Remember what Paul said to the Christian partner in a non-Christian marriage. Recordemos lo que le aconsejó Pablo al cónyuge creyente, el cónyuge que tiene, la persona que tiene un cónyuge inconverso. Who knows? Your husband could be saved. Quizás Dios podría usarte a ti para llevar a tu cónyuge a los pies de Cristo. So, if you've had failure, Entonces, si ha sido destrozado tu matrimonio, si en tu matrimonio ha habido alguna falla, you're not to stop living. no dejes de esforzarte, You are to bring that to the Lord más bien lleva tus problemas al Señor and ask Him how He can redeem this. y pídele que redima, que cambie, que transforme tu hogar. Get help from the church. Solicita ayuda dentro de tu iglesia local. Get help from other brothers and sisters. Pide ayuda de otros hermanos y hermanas en Cristo. God can redeem a situation, Dios puede transformar para su gloria cualquier situación. and He can give forgiveness, Y Él puede otorgar el perdón and you can get a fresh start. y puedes volver a empezar. And you can have a fresh perspective on your Y marriage. puedes obtener una nueva perspectiva sobre la realidad de tu We matrimonio. have a man in our church. Hay un hombre en nuestra iglesia, He's a very gifted man of God. es un hombre muy dotado por Dios. And the Lord has used him in the past. El Señor lo ha usado bastante tiempo atrás, But his wife has lost her mind. pero su esposa tiene una enfermedad mental. She is a very sick woman. Es una mujer, su enfermedad es terrible And she is impossible to live with. y realmente es dificilísimo convivir con ella. She's always making accusations and she's jealous of everything he does. Ella constantemente lo está acusando, ella está dominada por sus celos. And
here's what he said to me. Y esto es lo que me dijo este varón. God has given me the assignment to care for her. Dios me ha dado la tarea de cuidar de ella. But he said, you need to pray for me. Me pide que yo ore por él. It's very hard at times. Dice, es muy difícil a veces. But this is how I will honor and glorify God. Pero yo he decidido que yo debo honrar a Dios, glorificar a Dios de esta manera. For caring for my wife. Cuidando de mi esposa. Loving her. Amándola. Honoring her. Dándole honra. Understanding her. Comprendiéndola. So my prayers are not hindered. Para que mis oraciones What a no man tengan of God. estorbo. Ese es un hombre de Dios. You know, a lot of men would just get rid of her. Saben, muchos hombres simplemente se saldrían de su esposa. Maybe divorce her or just leave her. Quizás se divorciarían de ella. Say, well, my ministry is being hurt. Dirían, está siendo perjudicado mi ministerio. No, this is his special way to honor God. Pero este es su ministerio, esta es su forma en la cual él debe glorificar, honrar a Dios. And you know, the adult children are watching. Y saben, están observando esa situación, sus hijos adultos, the grandchildren are watching. sus nietos también están observando, People in the neighborhood are watching. los vecinos también están pendientes de lo que People ocurre, in our church are watching. gente dentro de nuestra iglesia local también están observando And they eso. say, how does he do that? Y dicen, ¿cómo es posible que él conviva con esa mujer? And they say, what an example of Christ. Y dicen, es un ejemplo de cómo Cristo lo haría. So some of you are in that condition. Algunos de ustedes se encuentran en una situación como esa. Relate as Christ would do it. Ustedes deben comportarse como Cristo lo haría. And remember, this life is very short. Y recuerden, el tiempo que estamos sobre la tierra es muy breve. We're only here a very short time. Estamos aquí durante muy poco tiempo. And soon we'll be in heaven. Y pronto estaremos en la gloria en el cielo. And we will leave behind all these troubles. Y dejaremos atrás todos estos problemas. So we have just a little short time right now. Entonces, con el poco tiempo que tenemos, I want to make this a rededication to our marriages. yo les sugiero que se vuelvan a dedicar, a comprometer con su matrimonio. A rededication to the Christian home. Un tiempo de nueva dedicación a lo que es el hogar cristiano. A rededication to our proper roles as men and women. Poder adquirir nuevos compromisos a comportarnos como Dios quiere que se comporten los hombres y las mujeres. We all need to confess in this area. Todos necesitamos confesar pecado en cuanto a eso. I often confess to the Lord I'm a rotten husband. Muchas veces le he dicho a Dios, Dios, yo soy terrible en esto de ser I'm not the esposo. father I should be. No debo ser no he sido el papá que debo ser. It's not something I did once in my life. No es algo que he hecho apenas una vez. I have to do it quite often. Lo he hecho muchas veces. I have to have a frank talk with the Lord. Muchas veces tengo que tener una conversación muy And tell the franca Lord, con el Señor y and tell decirle, and tell the Lord, I have not been what I should be as a Christian husband. decirle, Dios, yo como esposo no he hecho las cosas bien. And confess that and get started new. Y se lo confieso y vuelvo y empiezo de nuevo. So that's nothing abnormal. No hay nada admirable en eso. Mike has to do that. Él también lo tiene que hacer. Let's talk to his wife. Vamos a hablar con su esposa. No, we all have to do it Todos lo tenemos que hacer. because we're sinners Porque somos pecadores. and often we're disobedient. Y muchas veces somos desobedientes. You wives have to do it. Ustedes, esposas, también tienen que You hacerlo. don't respect your husband properly. Le han faltado el respeto a sus esposos. You're like a chicken picking on him all the time. Son como una gallina que está picando constantemente a su He esposo. goes running the other direction. Y él sale corriendo. So we all have to confess. Entonces, todos tenemos que confesar nuestro We all pecado. have to renew. Debemos renovarnos. We have to come back to God's plan Debemos volver a una sana comprensión del plan de Dios. and start new. Y debemos volver a arrancar. Even if it's daily, Quizás toque hacer esto todos los días. covered under the blood of Christ and start new. Que quede esto cubierto por la sangre de Cristo y Even if volver a empezar. Even if it's 3 times a day. Quizás 3 veces al día toque hacerlo, Keep going forward. pero siempre hacia adelante. Take the word of God. Apoyados en la palabra de Dios. Memorize these great scriptures on the Christian home Memorizando estos pasajes acerca del hogar cristiano and then walk in obedience. y andando en obediencia. All right, so let's have right now
2 minutes of silence. Dediquemos 2 minutos a esto, un tiempo de silencio. Now, don't get worried. The silence won't kill you. No se preocupen, o sea, está bien que haya un tiempo de silencio. No one's going to die. No se asusten, nadie se va a morir con este tiempo de silencio. It may seem like a long time. Quizás parezca una eternidad. And I want each person here individually Quiero que cada persona, de forma individual, to rededicate themselves to God's principles of marriage and home. adquiera un nuevo compromiso con esto de los principios de Dios para el hogar y para la familia. Confess where you're weak Confesar tus debilidades and say, Lord, give me a new start. y decir, Señor, permíteme volver a empezar. I'm going to do it right now. Yo lo voy a hacer. I want Mike to do it right now. Miguel también lo va a hacer. Carlos to do it right now. Cada uno de nosotros lo va a hacer. So let's do that right now. Rededication. A partir de ahora, 2 minutos de dedicarnos nuevamente al Señor. Male and female. Señor, tú nos has hecho hombres y mujeres. You have made marriage. El matrimonio es idea tuya. It is your divine plan. El plan tuyo es ese. It is a reflection of your relationship with us and your people. Y el matrimonio en el matrimonio tenemos el diseño tuyo, vemos un reflejo de lo que es el amor de Cristo hacia su iglesia. You have given us glorious truths and principles. Nos has regalado grandes verdades y principios. We thank you that we do not need to be confused about what we are to do. Te damos las gracias porque no tenemos por qué estar confundidos en cuanto a cuáles son nuestras responsabilidades. You have been very clear about this. Tú has hablado muy claramente al respecto. It's important to you. Y este tema es muy importante para ti. It's important to the gospel. Es importante en el proceso de la expansión del Evangelio. It's important to our children. Es importante para nuestros hijos. It's important to our local churches. Es importante para nuestras iglesias locales. So we need your divine enablement Necesitamos la ayuda tuya in order to be obedient to your principles. a fin de poder acatar tus principios. So we cry out to you for help, Te imploramos, clamamos, necesitamos tu ayuda. for a spirit of obedience Deseamos serte obedientes. and a spirit of confession of sin, Haznos sensibles a nuestro propio pecado. for our selfishness, Haznos conscientes de nuestro egoísmo. and for our wrong treatment to one another, Haznos conscientes del maltrato que hemos dado a nuestro our cónyuge, lack of love. nuestra falta de amor. Forgive us. Perdónanos. Help us to see there's a new tomorrow. Ayúdanos a empezar de nuevo. Restore us. Restáuranos. Give us strength for tomorrow. Danos las fuerzas para cada día. Give us hope. Danos esperanza. And may we go forward in obedience. Y ayúdanos a avanzar en obediencia a ti. And even if there has been failure, Y aún en los casos donde han habido muchas fallas and if there is heartache even now, y donde hay un profundo dolor al tratar estos may we temas, glorify you through this. permite que te glorifiquemos aún en medio de ello And there are new tomorrows y que tengamos nuevos comienzos and fresh starts y que podamos reiniciar en esto and new perspectives. y tener nuevas May perspectivas. we see things through your eyes, not our eyes. Podamos ver las cosas desde la perspectiva tuya y no la nuestra. May we accept what you have given to us Ayúdanos a aceptar lo que tú nos has dado and thank you for it. y darte las gracias por May ello. we help and support one another. Que seamos de ayuda los unos a los otros. May we pray for one another's marriages. Que nos apoyemos los unos a los otros en oración. May we be there to help one another. Que podamos darnos ayuda los unos a los otros. We ask these things in Christ's name. Estas Amen. cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. I have had a wonderful time with you. La he pasado muy pero muy rico con ustedes. So I only have one thing to say. Solamente les quiero decir una cosa. I love you. Les amo. I love you. Les I amo. love you. Les amo. And I hope I see you again.